Genial. Bueno, esto como dijo Noé, es la primera sesión de una serie de sesiones de Venezolanas Tech que se llama Aprende con Bit y esta se titula Cómo crear contenido y experiencias web inclusivas. Voy a empezar presentándome. Eh, bueno, mi nombre es María José Maldonado. Díganme si se escucha bien y si se ve bien la pantalla antes de que siga. ¿Alguien se puede desmutear quizás? Perfecto, ¿Todo Majo. bien? Ok, genial. Todo perfecto. Y estoy probando los subtítulos, así que vamos a ver. Eh, bueno, como decía, mi nombre es María José Maldonado, mejor conocida como Majo. Yo soy licenciada en Educación y máster en Orientación. Trabajé alrededor de 9 años en el área de enseñanza de idiomas, pero en un momento sentí que ya no me era satisfactorio, digamos, y me anoté en un curso de capacitación que dictaba una empresa que estaba dirigido a mujeres, especialmente para que ingresaran en el área de tecnología. Y ahí aprendí testing y análisis funcional y la empresa me ofreció un trabajo luego que terminé y yo, bueno, lo acepté con todo gusto. Y eso fue hace 3 años. Eh, Estoy trabajando en el área de tecnología hace 3 años. Yo diría, no sé si de casualidad, pero quizás de causalidad. eh, el proyecto en el que ingresé era un proyecto de accesibilidad. No sabía nada, pero eh, estaba totalmente dispuesta a aprender y me certifiqué, soy CPAC, que significa que soy una profesional certificada internacionalmente en el área de accesibilidad y actualmente trabajo como tester de accesibilidad en una consultora que se llama Essential Accessibility. Y bueno, ya les voy a leer la agenda para que empecemos a entrar en materia. Vamos a hablar primero de accesibilidad digital y de tecnologías asistivas. Después vamos a ver una breve introducción a la W3C y WCAG. Y por último, les voy a dar algunas ideas para que puedan aplicar la accesibilidad digital en su día a día. Esto un poquito de housekeeping. Bueno, les recuerdo a los que están entrando un poquito más tarde que estamos grabando eh, para después compartirlo en Venezolanas in Tech. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat. De todos modos, voy a parar cada vez que terminemos una sección y se pueden con toda confianza desmutear y preguntar. La idea es que ustedes también participen y que hagan sus preguntas y obviamente si hay algo que no está quedando claro, me pueden interrumpir con toda confianza. Bueno, empezamos. Antes de empezar de accesibilidad o de definirlo, a mí me gustaría repasar el concepto de discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Fíjense que a mí me encanta esta definición porque eh, como de algunas formas ya no es, digamos, una carencia, no se pone la carencia en el ser humano, se pone más bien en el contexto. Es decir, que si nuestro contexto fuese accesible, nosotros no tendríamos algunas discapacidades, o en cierto modo el concepto te discapacita, si se puede decir. Yo puse acá un dato que me parece que es súper importante, y es que el 15% de la población mundial vive en una situación de discapacidad. Y parece un dato menor, parece que es poco, pero cuando sacamos los números, son más de 1.000 millones de personas que viven en situación de discapacidad. Y quizás ustedes se preguntan, o quizás, no sé, cuando leen la cifra dicen, pero la verdad que yo no pensé que fuesen tantos, y porque no los veo. Y la verdad es que no los vemos porque el mundo no está construido de manera accesible. Entonces no pueden salir, no pueden usar, no pueden interactuar en los contextos en los que nosotros nos movemos. Eh, También yo puse acá algo que se llama el espectro persona, que se usa para empatizar. Esto es de Microsoft.
Y también me parece que es súper útil también para concientizar o para darnos cuenta un poquito más de, de lo que es la discapacidad, ¿no? Entonces, las discapacidades pueden ser permanentes, temporales y pueden ser también situacionales. Por ejemplo, si vamos a hablar del tacto, una discapacidad permanente es no tener un brazo, ¿no? Y una temporaria sería que tenga una herida en un brazo, ¿sí? Luego, situacional puede ser un, un padre que está sosteniendo a su hijo en uno de sus brazos. Entonces, fíjense todos estos conceptos, contextos, perdón, en los cuales puedo tener una discapacidad o estar en situación de discapacidad. Después, si hablamos de la vista, bueno, una discapacidad permanente es ser ciego, temporales, por ejemplo, tener cataratas o tener conjuntivitis, y situacional puede ser un conductor distraído, ¿sí? Por un momento no ve, no está viendo, así que es situacional. Después tenemos, perdón, la audición. Bueno, una permanente es una persona que es sorda, temporaria, alguien que tiene una infección en el oído, y situacional, alguien que está en un ambiente muy ruidoso. Por ejemplo, un bartender, ¿sí? Y por último, de habla, bueno, una persona que no puede hablar permanentemente, después temporaria, alguien que tiene laringitis, y situacional puede ser una persona que tiene un acento muy fuerte o que no domina el idioma. Entonces, fíjense que estamos viendo que la discapacidad ahora traspasa un poco quizás los contextos a los que estamos acostumbrados, y inclusive puede llegar a ser cultural, porque si yo no hablo el idioma y me introduzco en un ambiente donde el idioma es diferente al mío, eh, simplemente no puedo hablar. Mientras que no tenga una tecnología asistiva o algo de apoyo, o aprenda el idioma, eh, no puedo hablar. Bueno, ya sabiendo lo que es discapacidad, podemos acercarnos un poquito más a lo que es accesibilidad, porque los dos conceptos están íntimamente relacionados. La accesibilidad está regularmente definida como el diseño de productos que incluyan a las personas con discapacidad. Pero la accesibilidad es un atributo universal. Nosotros en este caso hoy vamos a hablar solamente de la accesibilidad web y del mundo digital, porque es lo que nos concierne, pero tengan en cuenta que es un mundo mucho más amplio, ¿sí? Está presente en la arquitectura, en el diseño de dispositivos, de productos, pero bueno, en esta ocasión solamente vamos a hablar de la parte digital. Y este concepto que yo elegí es de Olga Carreras, que se las recomiendo mucho. Ella es una de las personas que más crea material de accesibilidad en español, y ella lo define como el conjunto de características que debe incorporar un sitio web para que el mayor número posible de personas en el mayor número posible de circunstancias pueda acceder a él y usarlo. Fíjense que en ningún momento menciona el término discapacidad. Está hablando de todas las personas en todos o en el mayor número de circunstancias, ¿sí? Entonces, la accesibilidad, en este caso, está vista como más bien una oportunidad. Yo no sé si ustedes están en el ámbito tecnológico o en el ámbito de desarrollo de código, pero pasa que normalmente la accesibilidad está vista como un requisito, como una obligación. Entonces es como que le llega al desarrollador la directriz de que, bueno, tu sitio tiene que ser accesible, punto. Y no se le da mucho contexto, no se toma en cuenta desde el principio. Y una de las razones por las cuales yo decido hablar es porque me parece que la accesibilidad es un derecho y no es un regalo, y tampoco debería ser un requisito, más bien es una oportunidad. Porque si tomamos en cuenta esto que les acabo de contar del concepto de Olga Carreras, cuando mi producto es accesible, simplemente tiene más calidad y simplemente llega a más personas. Entonces, tomar en cuenta la accesibilidad desde el principio me da la oportunidad
finalmente de llegar a más personas. Y yo creo que ese es un ganar-ganar. Otra de las cosas que quería mencionar es empezar como a derribar mitos, ¿no? Porque normalmente dicen que la accesibilidad es cara, y la accesibilidad no es cara cuando lo dejas de último y cuando ya tu sitio está en producción y tienes que volver a empezar porque rompes todo tratando de hacerlo accesible. Otra de las cosas que siempre escucho es que es fea, y la verdad que la accesibilidad no tiene por qué ser de diseño feo. Si pensamos al principio en ella, podemos tener diseños que sean estéticos, que sean agradables, que sean sofisticados y que sean comprensibles y que sean accesibles. Así que, bueno, eso también es un mito y es totalmente falso. Algo que mencioné antes, cuando dije lo del idioma, fueron las tecnologías asistivas, ¿no? O de apoyo. Lo voy a definir por si hay alguien que no lo conoce. Y las tecnologías asistivas son simplemente productos o dispositivos, pueden ser software, que nos sirven para incrementar, para mejorar o para mantener una capacidad funcional. También en este caso hay muchas tecnologías asistivas, por ejemplo, un bastón es una tecnología asistiva, una andadera es una tecnología asistiva, una silla de ruedas, pero como estamos hablando del ámbito digital, yo elegí un par que me parecieron que eran los más relevantes. Entonces, los primeros son los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son softwares que lo que hacen es transmitir vía voz todo lo que está disponible visualmente en la página. Lo usan las personas que no pueden ver y lo que hacen es, bueno, se lo descargan a su computadora, algunos dispositivos ya lo traen incorporado y a través del teclado, con atajos o con configuraciones que ellos mismos definen cuando lo instalan, van recorriendo la página y van recibiendo a través de su oído todo lo que está en la página. Esto sí está bien construido, sí está bien estructurado. El lector de pantalla más famoso se llama JAWS, J-A-W-S. Este es pago y después el más usado se llama NVDA, se escribe NVDA. Igual después si quieren lo escribo en el chat o lo repito. Y lo que me gusta de NVDA es que fue creado por dos personas ciegas, así que es muy genial y además creo que tiene toda la aprobación, incluye su experiencia, su sabiduría y bueno, es de open source, así que todos lo pueden descargar, utilizar y colaborar para el mejoramiento. Hay algunos otros, por ejemplo, Linux trae incorporado Orca, Windows trae incorporado Narrator y todos los dispositivos de Apple traen VoiceOver y lo pueden activar presionando comando F5. Y los dispositivos Android también traen un lector de pantalla incorporado y se llama Toolback. Bueno, después tenemos los magnificadores de pantalla, que son un software que lo que hace es agrandar la pantalla en secciones para aquellos usuarios que tienen baja visión. Pues tenemos los teclados virtuales, que son, bueno, que están hechos para personas que no pueden usar un teclado físico por cuestiones motrices y funcionan a través de pulsaciones o de gestos. Después tenemos el reconocimiento de voz, que yo creo que casi todos estamos bastante familiarizados con esto y muchas personas de hecho en sus casas tienen dispositivos que funcionan a través del reconocimiento de voz. Y esto es un software que lo que hace es transformar la voz en texto o, bueno, darle directrices a un dispositivo para que ejecute ciertas acciones. Después tenemos los subtítulos que presentan en texto todo el diálogo que estamos viendo en la secuencia de la pantalla, en un video, por ejemplo, o cualquier contenido multimedia. Y por último están los navegadores accesibles, que son navegadores para principiantes o simplificados y funcionan a través de texto
y símbolos. Los usuarios pueden aquí configurar los botones, las barras de herramientas, el tamaño del texto, los colores, los punteros, por ejemplo, del mouse o el área de activación, y son bastante interesantes también. Bueno, antes de que pasemos a... Para que voy a tratar de ver el chat. Antes de que sigamos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a accesibilidad o a tecnologías asistivas. Pueden levantar el micrófono y preguntar, algún comentario, alguna anécdota. Si quieres lo que luego en algún momento pones los programas que comentaste en el chat, si quieres, para que Dale. el interesado los pueda buscar, ¿sí? Pero ahora no, si quieres al final de la presentación, si no te distraemos. Dale, buenísimo. Bueno, para que alguien escriba en el chat. Hasta ahora todos entienden. Bien, genial. Bueno, ahora vamos a hablar del W3C y de las WCAG. Esto capaz que es súper raro, pero bueno. W3C viene de World Wide Web, y es ese www que nosotros usamos siempre cuando estamos ingresando a un sitio web. Perdón. Sí. Bueno. Es un comité que es internacional, y lo que hacen es establecer estándares para el desarrollo web y para el mantenimiento de la web. ¿Por qué menciono el comité W3C? Bueno, porque ellos fueron los creadores de las Web Content Accessibility Guidelines, que son las pautas de accesibilidad para contenido web. Estas pautas son internacionalmente reconocidas y son las más importantes, son las que casi todo el mundo utiliza, por no decir todo el mundo, yo diría como un 99.9% a nivel mundial los utiliza, y de hecho están incluidas en legislaciones nacionales y regionales. Les voy a contar un poquito de la historia de WCAG, que es, digamos, por las siglas normalmente nos referimos a ellas como WCAG. Se crearon en 1999 y fue la versión 1.0. Esta versión era bastante básica, y en el 2008, debido al auge tecnológico, se actualizaron. Después, debido también otra vez a la tecnología, a los cambios y al auge de las tecnologías táctiles y los dispositivos móviles, en el 2018 se creó la versión 2.1, que es la versión actual, y para el año que viene se espera que se lance la versión 2.2, que sería nuestro futuro, digamos. Para contarles un poco cómo se actualizan, cada versión lo que hace es agregar criterios que tienen que ver con condiciones que no se tomaron en cuenta en la versión previa, y también con criterios para probar en los dispositivos nuevos o los dispositivos que se van creando a medida que va pasando el tiempo. Bien. Vamos a pasar ahora a ver la estructura de las pautas. Bueno, vamos a hablar de las 2.1, que son las vigentes, las actuales, y la estructura es bastante técnica. Yo les voy a hablar superficialmente de cómo se estructura, pero esto es un documento que está disponible en internet, en la página W3C, y ahí, bueno, si ustedes se dedican al diseño o al desarrollo, probablemente les conviene ir a verlo concienzudamente, poco a poco,
y si no, y si tienen curiosidad también pueden ir a verlo, pero advierte que el contenido es bastante técnico. Entonces, tenemos 4 principios que son los que rigen o los que después se van desglosando el resto de las estructuras, de las pautas. Entonces, los principios son: todo sitio web debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Y los principios no son evaluables. Después vamos a entender por qué hablo de esto de evaluable o no evaluable. Bueno, ¿qué quiere decir que un sitio web o que un contenido web sea perceptible? Nosotros percibimos la información a través de nuestros sentidos, ¿sí? En este caso, en el ámbito digital, sería a través de la visión o de la audición. Entonces, que todo contenido de un sitio web sea perceptible quiere decir que si a mí me falta uno de mis sentidos, yo igualmente tengo que tener la oportunidad de acceder. Para darles algunos ejemplos, uno de los más básicos sería todo lo que está en imágenes o en gráficos. Para un usuario de lector de pantalla o para una persona que no ve, toda esa información es invisible, a menos que yo le dé una alternativa de texto, que es lo que va a ser interpretado por el lector de pantalla y luego informado al usuario, ¿sí? También vamos a suponer que estamos hablando de contenido multimedia, de videos. Los videos tienen que estar acompañados de subtítulos, de captions. No sé si conocen la diferencia entre los subtítulos y los captions, pero la diferencia básicamente es que los subtítulos muestran el diálogo de los personajes y los captions tienen el diálogo, pero además tienen todos los sonidos que son relevantes. No sé si alguna vez lo activaron en su tele o en algún dispositivo. Les va diciendo si se cierra una puerta, si hay ruido, si suena una música de terror. Bueno, toda esa info a nosotros nos da pauta sobre qué es lo que está pasando en la escena. Entonces, por eso es importante incluirlo. Después, con los videos, con los videos o con el contenido multimedia, también es importante proveer un transcript o una transcripción. Normalmente lo que hacen es colocarlo debajo o cerca de los controles del video y el usuario lo puede descargar y bueno, después está todo en texto, el diálogo, los sonidos relevantes y están, por supuesto, los hablantes están identificados para que el usuario pueda seguir todo lo que está pasando, pero en texto. Y las descripciones de audio que están pensadas para los usuarios del lector de pantalla en el caso de que haya un video o un contenido multimedia en el cual hay información que pasa a través de texto en la pantalla, pero que no está disponible de manera escrita. Entonces, las descripciones de audio también están disponibles normalmente en el menú o en los controles del videíto, y lo que hace el usuario es que lo activa y esto es como un clip de audio que está sincronizado con el audio regular del video y le va describiendo o le va leyendo lo que está disponible en texto en la pantalla. Bueno, después el segundo principio es que sea operable. Que sea operable quiere decir que todos los elementos de navegación, todos los usuarios puedan navegar. Puedan navegarlos, los puedan utilizar, puedan interactuar con ellos. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo vemos en un ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay personas que no pueden usar un mouse, entonces todo el contenido o todos los elementos de la página tienen que estar disponibles también a través del teclado. También tiene que ver con los tiempos. Bueno, no sé si les ha pasado alguna vez entrar a un formulario, empezar a completarlo y que de repente les cierre la sesión sin avisarlo. Bueno, eso es un error de accesibilidad. Porque los usuarios tienen que poder manejar sus propios tiempos. Recuerden que todos nosotros somos distintos, especialmente aquellas personas que tienen alguna condición a nivel cognitivo. Entonces, probablemente van a necesitar más tiempo para poder completar las tareas. Y nosotros debemos pensar en que cualquier persona tenga la oportunidad de completar las acciones
que tiene planeadas. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso del tiempo? El tiempo ajustable es que cuando ya se va a expirar la sesión, le ofrezco una ventana emergente al usuario en la cual le digo que si quiere extender la sesión o si la quiere cerrar, y si si el usuario decide extenderla, bueno, simplemente todo el contenido que está hasta el momento ahí sigue presente, no tiene que volver a comenzar y puede continuar llenando su solicitud hasta que lo pueda terminar. Bueno, después tendríamos comprensible. Este es el que, a mi punto de vista, se parece más a la usabilidad. Y es que tiene que ver con que todo sea fácil de utilizar, que todo lo podamos utilizar de manera intuitiva. Normalmente cuando nosotros vemos una página web, ya sabemos, ya hay como ciertos estándares de dónde están ubicadas las cosas, de cómo lucen los botones, cómo lucen los links, de dónde, por ejemplo, está el encabezado, qué tipo de contenido está en el encabezado o en el pie de página. Y todas estas cosas, si se respetan, permiten que todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, puedan interactuar con la página de una manera fácil. También tiene que ver con los errores. Yo creo que la parte de los formularios es como lo más terrible, digamos. Pero bueno, si hay errores o si hay un formulario, unos campos de entrada para que yo los vaya a completar, es importante que hayan instrucciones que sean claras. Y además de eso, que si yo cometo un error o si dejo algo en blanco, que el mensaje de error que me aparezca en la ventana emergente o cerquita del campo me ayude o me dé sugerencias para que yo lo corrija y pueda resolverlo. Eso, después me van a contar si esto les ayudaría a ustedes, bueno, a ustedes también, o si les ha pasado tener un formulario que no pueden completar o que les genera preguntas o que las instrucciones no están claras. Bueno, y el último sería robusto, y este principio es el que es más técnico, porque que sea robusto quiere decir que esté construido de manera que las tecnologías de apoyo y que también los navegadores y cualquier dispositivo, digamos, pueda interactuar de manera correcta. Y no solamente los que existen ahora, sino también los que en el tiempo futuro. Para darles un ejemplo de esto, que no quiero ser demasiado técnica, pero espero que esto sea útil, es que nosotros construimos páginas web. A ver, una pregunta acá. Ejemplos en web reales. Sí. Ahora, cuando termine esto, les muestro algo. A ver. Bien, perdón. Bueno, iba con lo de robusto. Ok. Para construir una página web se usa un lenguaje de programación. ¿Sí? Me perdí un poquito. Se usan los lenguajes de programación y, por ejemplo, HTML5, que es uno de los más famosos, tiene ciertos como una librería, digamos. Entonces, si yo quiero crear un botón, lo que hago es utilizar la etiqueta de botón que va a contener el elemento. Si todo está así construido de acuerdo a como por defecto bien establecido, el lector de pantalla va a poder interactuar perfecto con estos elementos. Pero si no, entonces se va a romper. Y a esto se refiere cuando dice que el sitio web sea robusto, es que no se vaya a romper, que haya una buena interpretación, que fluya. Y bueno, es la parte, digamos, sí, la que está más dirigida hacia los desarrolladores. De estos principios, después se derivan las pautas. Y las pautas lo que hacen es que agrupan de un modo lógico los criterios de conformidad. Las pautas tampoco son evaluables y después tenemos entonces los criterios que son evaluables y se escalan en 3 niveles de conformidad, que van desde el más bajo, que sería A el más alto, que sería AAA. Cuando el comité realizó estos criterios y
debió organizarlos y ver qué nivel de dificultad les iban a agregar. Una de las preguntas que se hicieron era ¿cuáles son los que son básicos o indispensables para los usuarios para que puedan navegar? Y estos que estaban dentro de este grupo son los que están en el nivel A, que es el nivel más bajo. Después los que están en el nivel AAA, que es el nivel más alto, son criterios que lo que hacen es incrementar la calidad o mejorar la experiencia de los usuarios. Actualmente, y digamos en el tema de las legislaciones, normalmente se utilizan hasta el AA. Son los que se requieren. En mi experiencia como tester, normalmente si utilizamos WCAG 2.0, que es la de 2008, 2018, sí, 2008, y la 2.1 del 2018, en nivel AA. Algunos de los países que son mucho más rigurosos con la accesibilidad son Estados Unidos, Canadá, Australia. Sé que en Europa también hay leyes, y bueno, lamentablemente en el resto de los países, si bien algunos tienen leyes, como por ejemplo Argentina, tiene 10 años que se creó la ley de accesibilidad, pero no todas las ciudades están adheridas y no existe como no sé, como un consenso, y no se requiere realmente que las páginas web cumplan con esto. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, voy a parar un momento y voy a leer el chat, porque sí que, bueno, ejemplos de la web reales como para que la ley, así lo elijo. ¿Para qué parte exactamente? Hola. Me parece que quiere decir una página que nos puedas mostrar donde se conceptualice todo lo que nos estás comentando, ¿no? Como un ejemplo, viene esta página donde pueden, donde atrás hay una persona como tú que haya tomado todo esto en cuenta para justamente la gente con discapacidad, ¿no? Una Sí, ¿Dónde lo exacto. podemos ver? Porque claro, porque por ahí lo dices, te juro, hablo por mí, me pongo a pensar, no recuerdo ninguna. ¿Sabes? Sí, exacto. Justo Lo que es me peor, refería. sí. Lo que es peor es que no sé si no lo recuerdo, no es porque no existe o porque está y no le presté atención. Entonces está bueno como que, nada, tener como entender también si está, dónde lo podemos encontrar, ¿no? Si quieren lo dejamos para el final, porque Dale. ahora les voy a empezar a mostrar así unas capturas de pantalla, y quizás con eso sirva para aclarar todo esto, porque hasta ahora quizás fue muy técnico, pero era necesario para que puedan entender después de dónde vienen las ideas que les voy a dar. A ver, aquí Melissa pregunta: ¿qué mejores prácticas o herramientas pueden usar emprendedores, por ejemplo, que crean contenido? Eso es lo que voy a explicar ahora. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a accesibilidad o a las pautas? ¿O comentario? ¿Quedó claro qué son las pautas? Yo sé que es quizá un poquito técnico, pero bueno. Yo no lo sentí tan técnico, de hecho, sí, es técnico, pero yo no lo sentí tan técnico porque soy del área de tecnología. Claro, sí. Eso facilita, es cierto. Pero me parece súper interesante y me hace un awareness, ¿sabes? De cómo no prestamos atención a estas cosas, ¿no? Y que yo, por ejemplo, hago páginas web muchas veces y creo que después de esta charla no voy a ver igual cada vez que genere una página o diseño un contenido, ¿sabes? Me parece súper interesante y creo que incluso debería haber más promulgación de esto, ¿sabes? Sin Sí, duda. porque es como lo que estaba diciendo, ¿no? Hay leyes y en realidad lo que se ve es como un requisito para evitar una demanda, cuando en realidad no tendría que ser así, tendría que ser porque es un derecho y porque es lo correcto.
No voy a implementar accesibilidad porque después tengo que pagar $45.000 si una persona no puede completar una compra en mi página web. Sería mejor, voy a empezar en todas las personas desde el principio porque estoy discriminando a una parte de la población. Pero bueno, eso también son perspectivas de negocio, no sé. Pero bueno, voy a seguir compartiendo porque, bueno, creo que nos estamos dando un poquito de tiempo, pero bueno, en esta parte lo que yo hice fue recopilar algunas ideas que me parece que pueden aplicar diariamente en sus contenidos o en sus páginas web o en sus diseños, en sus emails, en sus documentos. Y el primero sería proveer texto alternativo si la imagen es necesaria para comprender un contenido. Entonces yo puse este ejemplo que son dos iconos. Y el primer icono es un telefonito y tiene, bueno, esto supuestamente es un link que dice contáctenos, y el otro es una lupita y no tiene nada. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de una persona que está viendo esto, decimos, bueno, en realidad, perdón, de una persona que está viéndonos, de una persona que está interactuando con la página. Entonces, si la persona recibe el, el link o la información del link que dice contáctenos, la verdad que el telefonito pasa a ser un elemento decorativo. Ahora, si no hay nada más, sino que está el icono, y si una persona no puede ver el icono, no hay manera de que reciba la información, entonces ese icono necesita tener texto alternativo. Y la forma de darlo en el ámbito de programación es colocar null, que sería que hace que se marque como, digamos, que se esconda al lector de pantalla, y si no, le agrego entre comillas la palabra o la información que yo quiero transmitir al usuario del lector de pantalla. Después, muchas de las redes sociales que nosotros utilizamos a diario soportan texto alternativo. Entonces nosotros podemos empezar a incluirlo en nuestros posts. Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook permiten que los usuarios, a través de una cajita de texto, antes de hacer su publicación, escriban una descripción. ¿Qué pautas tengo que tomar en cuenta si quiero agregar texto alternativo? No tiene que ser directamente la descripción exacta del objeto. Por ejemplo, fíjense que aquí yo no dije lupa de color negro ni nada de eso. Dije search, porque lo que le va a dar información al usuario, o lo que el usuario tiene que hacer, o lo que le va a parecer relevante, es la acción que realiza, en este caso, buscar. Entonces, ese es un poco el análisis que nosotros tenemos que hacer cuando le damos texto alternativo. También, bueno, evitar que sea muy largo, porque eso lo que va a hacer es que el usuario se pierda cuando está escuchando y no sé, le pongo un texto inmenso, bueno, probablemente se va a perder. Entonces, mi idea es que sea conciso, que sea simple, que sea preciso y que, bueno, que le dé la información que es relevante. Algunas veces un ejercicio que hacen algunas personas es imaginarse que le están describiendo por teléfono algo a la persona y la persona tiene que entender. Eso puede ser una técnica para ir como animándose a usar texto alternativo en nuestro contenido. Esto se puede usar en los documentos, en los emails, sí, en las presentaciones. Siempre que haya un gráfico y la aplicación lo soporte, lo ideal es colocarle texto alternativo. Algunas ofrecen como un texto alternativo autogenerado, pero normalmente no es muy útil. Entonces, en todo caso, si vamos a usar el texto alternativo autogenerado, lo que podemos hacer es chequearlo y ver si es útil o modificarlo para que esté lo mejor posible. Bien, Una pregunta sí. con respecto a esto. ¿Hay algún tipo de convención, no solo para el que el desarrolla, sino también para el discapacitado de entender? Digo, porque para ello quiero tener una buena intención y hacerlo a mi gusto, a lo que yo quiera, y resulta que hay una convención para el discapacitado que debería buscar ciertas cosas cuando entra a una página web, ¿sabes? O sea,
que la convención no sea solamente para que el diseña, sino que el discapacitado también sepa cómo lo tiene que buscar en las páginas. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí. Una persona que no ve, sabe que si va a una página web, debería encontrar X cosa en la página, en cualquier página, para él poder entender lo que está viendo. Sí, Y los que no sea usuarios criterio de cada programador cómo lo quiere mostrar. Claro, por eso están las pautas, porque las pautas están hechas teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Entonces, lamentablemente un usuario del lector de pantalla se va a dar cuenta de que algo es accesible porque no puede, porque le da un error o porque no puede acceder, porque no escucha, porque se rompe. Pero en este caso en específico de los textos alternativos, es que la diferencia es que si no tiene texto alternativo va a escuchar el nombre que tiene la imagen, porque por lo general son letras o números así larguísimos. Y si no, si le ponemos el null, entonces no va a escuchar nada, lo va a saltar, va a ser totalmente invisible. Y si ponemos un texto, no es que le va a decir, le va a decir gráfico, lo que nosotros definimos, y ahí el usuario sabe que hay un gráfico que tiene esta información contenida y va a poder entender e interactuar. Bien. Bueno, esto también tiene que ver con las imágenes y es ideal evitar las imágenes de texto, por ejemplo, las infografías, porque si bien estamos hablando de cómo tiene que ser un texto alternativo, que es cortito, son 250 caracteres nada más, ¿cómo pasamos todo este texto que está en esta imagen, por ejemplo, de Mafalda, a 250 caracteres? Es casi imposible. Entonces, si yo tengo tanto texto, lo que puedo hacer es darlo en forma de texto. Yo sé que es ideal, se ve bien, es una forma de diagramar la información, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo a través de texto o de poner algo que sea capaz invisible, que nada más lo lean los lectores de pantalla, bueno, lo ofrecemos a través de texto, porque si no, esta información valiosa que no va a llegar nunca a un usuario lector. Bien, ahora vamos a pasar a Word. Yo puse ejemplos de Word porque era lo que tenía a la mano y porque yo creo que casi todo funciona de la misma manera. Y una de las cosas, de los tips que tengo sería utilizar el apartado de estilos para darle estructura a los documentos. Acuérdense que arriba ustedes tienen todos los estilos y ustedes en lugar de utilizar, por ejemplo, las letras más grandes o en negrita, para hacer un encabezado o un título, lo que hago es elegir el que sea de título, ¿sí? Y así voy, títulos, encabezado, encabezado 2, los números, los números no, bueno, cuando voy a hacer una lista numerada, también en vez de colocar uno punto y después hacerlo todo a mano, elijo la opción por defecto preestructurada que me da la aplicación, porque de esta manera no solamente se crea la tabla de contenido, sino que un usuario, por ejemplo, de lector de pantalla, cuando ingresa puede elegir cómo va a navegar el documento. Los usuarios de lector de pantalla pueden, por ejemplo, elegir que les muestre todos los links, o todos los encabezados, o todos los títulos, o las listas. Entonces ellos ahí navegan de una manera rápida y ahí pueden rápidamente ver qué es lo que les interesa e ir solamente a esa sección. Si el documento carece de estructura, el usuario lamentablemente va a tener que leer todo antes de poder encontrar la parte que le interesa. Y otro tip que hay es que así como podemos chequear la gramática y el deletreo, que todo esté correcto, también podemos chequear la accesibilidad con este botoncito que les marqué acá. Entonces, activan el botón y del lado derecho les va a aparecer un panel con los errores si los hubiese y cómo corregirlos. También con los productos de Office es importante proporcionar un título y completar los campos, por ejemplo, las palabras clave. Algunas personas tienen la costumbre de poner como títulos muy abstractos o que capaz
son más como para ellos y después comparten los documentos con abreviaciones o con palabras incompletas, que ni siquiera son abreviaturas, sino que se les ocurre. Y lo ideal es que siempre el título sea bastante preciso y que diga exactamente qué es lo que hay adentro. Eso también es de Word. Y bueno, aquí no sé si me van a odiar, porque yo sé que hay mucha gente que es fan del justificado, pero hay que evitar el justificado y usar la alineación a la izquierda. No sé si se pueden dar cuenta que utilizando justificados se hacen como agujeros. Dígame si lo ven o si lo inventé. Sí, Pero sí se bueno, ve. estos agujeros son una pesadilla para personas que no pueden, que les cuesta un poco leer o que tienen dislexia, por ejemplo. Entonces, lo ideal es colocar la alineación a la izquierda porque facilitamos la lectura. Además, es importante que usemos tipografías que sean legibles y para la dislexia especialmente se recomienda que sean sans serif. ¿Qué quiere decir que sea sans serif? Bueno, el serif es como todos los acabados que le ponen a las letras, como formitas y eso. Bueno, eso hace que sea difícil de leer. Entonces, dos tipografías que son recomendadas son Arial y Comic Sans. Otras que también se pueden utilizar son Tahoma, Verdana, Trebuchet. Siempre fíjense que sean, que no tengan muchos, no sé cómo decirlo, como piruetas, formas al final o que sean muy complejas, porque lamentablemente va a ser difícil para algunas personas leerlo. Y por último, bueno, que tengan suficiente interlineado y que el tamaño no sea menor a 10 puntos. Ahora vamos a ver en las presentaciones qué podemos aplicar. ¿Qué podemos aplicar? Entonces, primero, evitar las animaciones que tienen múltiples destellos por segundo. Vieron que hay algunos que no solamente que aparecen clic, sino que se abre, se cierra, que desaparece. Eso puede dificultar la comprensión. Y con respecto a los destellos, yo tengo una anécdota eh, que es muy famosa y es de Pokémon. Hace unos años, cuando se estrenó un capítulo de Pokémon en Japón, eh, lo que pasó con este capítulo es que cuando está en la batalla, creo que lanza un rayo, se producen muchos destellos en la imagen. Y esto le produjo a 600 personas epilepsia por estímulos visuales. Entonces, esto sentó un precedente y desde este momento los videojuegos y los productos multimedia que tienen muchos destellos por segundo tienen que presentar una advertencia. Imagínense lo que fue que 600 personas en un mismo día tuvieron que ser internadas porque tenían epilepsia. Entonces, esto es súper interesante. A ver, bueno, otra cosa para las aplicaciones, insertar slides desde el menú para garantizar el orden de lectura. Siempre elijan el que más se adecua al contenido que ustedes van a presentar. Porque si yo elijo, por ejemplo, no sé, el de título y contenido, ven que ya tiene el título y después tiene un cuadro de texto para ingresar el contenido. Y yo empiezo a ingresar más cuadros de texto, más elementos. Esto va a ir rompiendo la lectura que ya viene por defecto. Se puede arreglar, pero la verdad es que en mi experiencia es bastante complejo y es mejor usar lo que viene ya predeterminado. Y otra cosa que pueden hacer con las presentaciones es activar los subtítulos. En la parte del slideshow, en el panel de herramientas, ustedes pueden elegir los subtítulos y configurarlos con el idioma de su preferencia, o sea, inglés, español. Y bueno, no sé si yo lo estaba probando hoy, así que creo que van bastante bien, no sé si los pueden ver. Y bueno, usando PowerPoint, haciendo su presentación, pueden tener sus subtítulos. Y no tienen que descargar ningún plugin ni nada externo. El presentador los activa siempre que vaya a hacer una presentación y aparecen los subtítulos debajo. Este es más de Excel y tiene que ver con las tablas. Bueno,
la idea es dividir las tablas que son muy complejas en varias tablas. Vieron que hay algunas tablas que tienen múltiples encabezados. Eso, pónganse en el lugar de una persona que tiene un lector de pantalla para que le explique eso, es muy complejo. Entonces la idea es mejor dividirlo y darle varias tablas que contengan la misma información. Otra cosa, cuando se crea contenido, es evitar el uso de tablas para maquetado. Yo muchas veces me encontré cuando estoy testeando que utilizan tablas para crear columnas. Y entonces, cuando estoy usando el lector de pantalla, me leo una tabla cuando en realidad no hay una tabla y se corta la lectura lógica del lector de pantalla. Y por último, bueno, no dejar encabezados vacíos por propósitos estéticos y siempre denle nombre a las pestañas, ¿sí? Por ejemplo, esta dejarla así vacía o con el nombre por defecto. Después, si este documento llega alguien, va a tener que abrir cada una o simplemente va a pensar que hubo un error y lo va a dejar y no lo va a poder revisar. Este tiene que ver con el uso del color como el único medio para transmitir información. Para la pregunta que yo siempre me hago es, si yo imprimo esto en blanco y negro, ¿voy a seguir teniendo la información o no? Fíjense que en el primero, si yo imprimo esto en blanco y negro, a lo sumo voy a tener una celda más oscura que la otra. En cambio, en la segunda opción, si yo lo imprimo en blanco y negro, todavía voy a saber quién está aprobado y quién está desaprobado. Entonces, no hay nada malo con usar el color. Yo puedo usarlo para tener como una idea a simple vista de qué es de la información que se está presentando en la tabla, o en el gráfico, o en cualquiera que sea el contenido que ustedes están creando, pero la idea es que siempre haya como otra forma de distinguir la información, no solamente color. En este caso yo usé color y texto. Esta parte tiene que ver con, ya lo hablamos un poquito, con las transcripciones, los subtítulos y las descripciones de audio para contenido multimedia. Esto, por ejemplo, no solamente sirve para las personas que no pueden oír. Pónganse ustedes en la situación de que están en un lugar donde no pueden poner el altavoz y que quieren ver un video. Si tuviese subtítulos, pueden llegar a entender toda la información que está porque no necesitan el audio. Así que está súper bueno poder llegar a más personas y en muchos más contextos, ¿no? El que sigue, este creo que ya es bueno, aquí también tenemos de color. Siempre tenemos que proporcionar suficiente contraste de color. Yo hice aquí un ejemplo de 2 botones de guardar. El primero es inaccesible. Este color blanco con el color azul es casi indistinguible. Y después, cuando yo pongo el texto en una letra más oscura sobre el mismo fondo, soy capaz de verlo. El contraste de color es muy importante y hay 2 criterios que hablan sobre esto en las pautas. Uno es que es para los botones, para los elementos que sean así funcionales, y el otro es para texto. Hay 2 radios de contraste que son requeridos y aquí yo les puse un ejemplo de una de las tools que yo utilizo diariamente para medir el color y que ustedes lo pueden utilizar porque esto está disponible de manera gratuita, lo pueden descargar y lo que tienen que hacer es tocan el puntero no, el botero, y eligen el primer color, que sería el color del texto en este caso. Y después tocan otra vez el gotero y tocan el color del fondo. Y acá les va a dar los resultados basados en el WCAG 2.1. Entonces fíjense que este tiene un contraste de 1.8.1. El mínimo para texto es de 4.5. Entonces fíjense que falla para todo. Falla para los elementos no textuales, para el texto regular, para el texto grande que es de 18 puntos. Y la importancia que tiene el contraste de color es que hay no solamente, digamos, el más conocido es el daltonismo, ¿no? Que no puedo distinguir el rojo del verde. Pero hay personas que no pueden distinguir escalas de grises, hay personas que no pueden distinguir los tonos de azules, o el rojo del gris, o el rojo del negro. Entonces están establecidos estos radios de control para poder garantizar que siempre
las personas lo van a poder ver. Pero lo que iba a agregar es que también sirve a cualquier usuario, porque si a mí se me está descargando el celular y la pantalla baja toda la luz, el contraste también baja. Si yo creé mi contenido pensando en un contraste, con el contraste requerido o superior, la persona va a poder leer aún cuando tenga, en este caso hipotético, bajo brillo en el celular. Bueno, y otra tool que también se puede utilizar, que en realidad es una página web, es Tanaguru, y está muy buena porque ahí lo que ustedes pueden hacer es agregar los dos colores. En este caso yo agregaría el código de arriba, el código de abajo, y le diría que me dé las opciones en esta misma paleta de color que sí son accesibles. Y algo que no mencioné, que capaz que les puede ser curioso, es que estos son códigos hexadecimales. Son las maneras de conocer los colores por eh, unos códigos que se forman con letras y números, ¿sí? Bueno, y esto sería todo. Ahora vamos a leer